Vamos a comenzar y quiero pedirle al pastor Adolfo si puede hacer una oración para comenzar ya esta segunda clase del taller. Amén. ¿Se escucha? Sí, Sí. Amén. Padre eterno, gracias Señor Jesús, le damos en esta hora, Padre, por esta hermosa oportunidad que tenemos, Señor, de poder conectarlos, Padre, con nuestra hermana Claudia, Señor Jesús, para, Padre, aprender muchas cosas, Padre, de nuestros hijos, de nuestros nietos, Señor, para poder ser ejemplo para ellos, Señor Jesús. Le pedimos, Padre, que en esta tarde, Señor, usted bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, y podamos, Padre, entender cosas que muchas veces nos cuesta, Padre, entender y comprender, Señor Jesús. Le damos gracias, Padre, por el tiempo que nuestra hermana Claudia se toma para enseñarnos, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Le damos gracias, Señor, en esta hora y se lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. amén. Ya. ¿Alguien recuerda algo que vimos la semana pasada? Algo que les haya quedado durante la semana, que haya podido poner en práctica, algo. Yo lo que he tratado de cuidar lo que digo, o sea, es tratar de ser un buen ejemplo, tratar de no enojarme, tratar de, de contar hasta tres, cuatro cosas que ellos también puedan ver un buen ejemplo en mí. Ah, muy bien. Muy bien, sí, de a poco cuando nos cuesta algunas cosas o cuando tomamos conciencia de algunas cosas, los cambios van ocurriendo de a poco. Tampoco pretendamos ser, cierto, el perfecto o el mejor ejemplo de un día para otro cuando no, cuando hemos pasado años ya, cuando ustedes, o tenemos cierto, ustedes ya tienen hijos grandes, ¿verdad? Todo es dentro de un proceso, ¿ya? Y hoy día quiero que veamos una clase muy linda porque vamos a hablar acerca de la oración, de la importancia de la oración dentro de la familia y la importancia que tenemos como padres de inculcar la oración y orar por los hijos, por los nietos, por las generaciones, ¿ya? Así que al igual que la semana pasada, voy a compartir eh, un video de la autora para que podamos escuchar y después compartir aquello que lo que más nos quedó, ¿ya? ¿Todos pueden ver ahí? ¿Sí? Ya. Vamos aquí y a ver, algo pasó aquí. Vamos a... Ahora sí.
Todos queremos orar por nuestros hijos, pero muchas veces caemos en la repetición o nos desanimamos o hasta desistimos por diferentes motivos. En la vida de tanto trajín, trabajo y movimiento, no siempre separamos tiempo para orar, pero permítame animarte. El día que tienes solo 10 o 15 minutos para orar, aproveche en orar por tus hijos. Que sea una prioridad. No desistes, aun si no ves fruto a corto plazo. Recuerde, como el enemigo sabe que nuestra oración es tan poderosa, él trabaja duro en sembrar ideas y argumentos en contra de la oración. Uno de ellos es, mira, oraste una vez y no pasó nada. Ya deja de perder el tiempo, tira la toalla. Otro argumento es, si vas a orar, no pides tanto. Por ejemplo, si tienes un hijo con pésimas notas en el colegio y estás orando para que sea un buen estudiante, ¿por qué no el mejor de su clase? El enemigo va a venir a decirte, mejor no su promoción. ¡Ja! Eso es imposible. Pido nomás que pase de grado con las justas. Pido como gran milagro que no jale un curso. No pide mucho. Porque Santiago 5:16b dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho, no poco. Bueno, pero ¿cuál es la oración eficaz? Vamos a ver unas características de una oración eficaz. Primeramente, una oración eficaz es una oración perseverante. Lucas capítulo 18, versos 1 a 5 dice, Jesús les contó una parábola a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, en un pueblo había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En ese mismo pueblo vivía una viuda que no se cansaba de decirle, hágame usted justicia contra mi enemigo. Al principio el juez no le hizo caso, pero después de un tiempo pensó, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta mujer ya me tiene cansado. Para que me deje tranquilo, le haré justicia. Jesús contó esta historia para animarnos a perseverar en la oración. Tal vez no entendemos de todo el porqué, pero a Dios le place que seamos perseverantes en la oración. Puede ser que pidamos muchas cosas, pero las cosas que pedimos una y otra vez que vale la pena llevar al trono de Dios día tras día, esas son las cosas que de acuerdo a este pasaje vamos a recibir. Hace un año mi hija pidió un gato. Le dijimos que no, pero ella perseveró en pedirnos. Ella comenzó a hacer pequeños trabajos en la casa para ganar propinas y con la plata compró una cama para gatos, un baño para gatos, platos de comida para gatos y todas las noches oraba para su gatito. Cuando vimos su perseverancia mes tras mes, nos dimos cuenta que no era un simple capricho, era un deseo de su corazón. Y decidimos hacer un buen tiempo para concederle ese deseo. Jesús nos explica que Dios hace algo parecido. No nos da todo lo que le pedimos, pero cuando perseveramos en la oración, nos va concediendo no los caprichos, pero sí los deseos de nuestro corazón. Así que si tienes hijos lejos de Dios, vuelva a orar por ellos. Si tienes hijos metidos en vicios, persevera en pedir su liberación. Si tienes hijos pequeños, ora por sus futuros, por su salud, por sus amigos y por sus decisiones. Cúbralos en oración. Otra característica de una oración eficaz es una oración con fe. Mateo capítulo 21, versos 21 y 22 dice, entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Es imprescindible que no solo pidamos, sino que pidamos creyendo. Si el enemigo no puede distraerte para que no ores, ni desanimarte para que dejes de orar, su siguiente estrategia es llenarte de duda y temor para que pides en pequeño. ¿Cuántas veces orando yo misma he escuchado una voz de temor que me dice, uy, no pides tanto, pide menos.
uy, eso es imposible. Pide algo realista a Dios, algo que realmente podría pasar. ¿Alguna vez orando tuviste ese pensamiento que hizo de pronto que achicaras tu oración llena de fe? Por ejemplo, si tienes un hijo grande lejos de Dios y estás orando para que sea un siervo de Dios, el enemigo va a venir a decirte, ¿un siervo de Dios? No, eso es imposible. Pide nomás que se salve con las justas. Pide como gran milagro que llegue a los pies de Cristo antes de que muera. Los padres de mi esposo se convirtieron cuando él era niño. Comenzaron una iglesia cuando él tenía 11 años, pero a los 15 años él decidió irse al mundo. Mis suegros oraron por él sin cesar por 10 años, todos los días. No solo oraban para que se convirtiera, oraban para que sea un pastor. Mi suegra tenía un grupo de mujeres que oraban en casa, donde oraban por los hijos de todos. Un día estaban en su grupo de oración y llega un joven Sergio borracho y pasa por la sala donde estaban las mujeres orando. Mi suegra no lo dejó escabullirse, sino que lo presentó en ese estado como el futuro pastor de jóvenes. Ella tuvo la fe que su oración iba a cumplirse y que ese chico no solo iba a ser un cristiano, sino que se iba a convertir en un futuro pastor de la iglesia. Pasaron unos años y Sergio tuvo una conversión radical. Decidió dejar el trabajo, estudiar en un instituto bíblico y luego comenzó a pastorear a los jóvenes. Entonces, como nos enseñó Jesús, ora con fe creyendo por cosas grandes y vas a recibir cosas grandes. Por último, una oración eficaz es una oración en familia. Claro que hay momentos para orar a solas, pero si siempre oramos a solas con la puerta cerrada, ¿cómo nuestros hijos van a aprender a orar? Tenemos que invitar a nuestros hijos a nuestro lugar secreto por momentos para que presencien nuestra oración y sean testigos de nuestra fe y relación con Dios. Luego, cuando aprenden a orar, créales espacios en la agenda para que oren. Ese paso es clave para guiarlos a tener su propia relación con Dios. Porque recuerde, guiarlos a tener su propia relación con Dios tiene que ser una de las grandes metas de toda nuestra vida. Entonces, mire la agenda, busque qué tiempo pueden dedicarse a la oración. Si está muy llena la agenda para orar, corte algo, porque la oración debería ser una prioridad. No te canses de orar por tus hijos y con tus hijos y creer que Dios quiere y puede hacer grandes cosas en tu familia. Orar por tu familia nunca es tiempo perdido, siempre es tiempo invertido. Amén. Quiero sus impresiones. ¿Qué les llamó más la atención de lo que hablaba la autora? ¿Qué les impactó o qué les hizo ruido por ahí? ¿Alguien? ¿Mano Bernardita? A mí lo que más me impactó y me emocionó a mí es pedir en grande. O sea, yo soy de las que pido, Señor, a mi hijo que se me revele, pero ella decía que hay que pedir más que eso, que él pueda ser un buen hijo de Dios. Entonces, pedir en grande, que muchas veces cuesta pedir si lo que uno pide es como más con los pies en la tierra, y no debería ser así, porque el Señor nos pide, nos dice que debemos pedir en grande. Eso me gustó mucho lo que dijo ella. Amén. Pedir en grande. Es algo que nos cuesta mucho porque a veces como que nos cohibimos cuando oramos, como que no nos sentimos tan dignos de pedir tanto a veces, ¿cierto? Pero esta autora nos enseñaba a que debemos pedir cosas grandes, sobre todo para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Yo sé que muchos de aquí tienen hijos grandes y no todos a lo mejor están fielmente en el Evangelio,
pero esto nos da una lección de que nunca hay que perder la fe, sino que todo lo contrario, siempre hay que orar con mucha más fe de la que nosotros tenemos. Voy a compartir aquí la diapo. Tengo como lento el internet. Vamos a hablar acerca de lo que hablaba esta autora. Vamos a hablar acerca de la oración. Ella hablaba de una oración eficaz, que muchas veces hemos leído esta palabra eficaz en la Biblia y nosotros también hablamos acerca de esto, pero muchas veces como que no entendemos o no tenemos conciencia de cuán eficaz es nuestra oración. ¿Ya? Ahora, esta, esta clase tiene como objetivo, primero, hacer un cambio en nuestro pensamiento. O sea, como decía, asimilar y tomar conciencia de los pasos claves dentro de la oración. Cómo hacer que nuestra oración tenga resultados. Que no sea solamente una oración en vano, ni una oración sin a lo mejor una guía, una orientación. También ver realmente cuáles son nuestros sentimientos al momento de hacer la oración. O sea, crecer espiritualmente para que todo sentimiento de desgano y de frustración muchas veces que hay cambie por entusiasmo y hambre por la búsqueda de Dios. O sea, quitar ese desánimo muchas veces por motivación para poder orar más. Y, por supuesto, cambios en nuestras actitudes, en nuestras conductas, que es lograr que una vida de oración se manifieste en la cotidianidad de nuestras familias. O sea, no solamente algo de nosotros, sino pasarlo a que sea ya algo más familiar, algo que tengamos nosotros en común. Muchas veces nosotros estamos en nuestros hogares y las cosas que mantenemos en común son, por ejemplo, las cosas que hablábamos la semana pasada. A lo mejor el deporte o si todos somos cristianos, ¿cierto? Nuestras creencias, a veces nuestra política también, ¿cierto? Como que, o algún hobby, siempre mantenemos cosas en común. Lo ideal de esto es que nosotros tomemos conciencia y asimilemos la oración eficaz para que en nuestra familia tengamos este factor en común, que sea también los momentos de oración. Amén. Entonces, cuando entendimos acá en el video que cuando los padres oran, la familia crece, madura y se consolida. ¿Ya? El madurar y consolidarse son pasos súper importantes porque la consolidación ya va cuando es algo más, es más fuerte, es como algo ya que está plantado como base en la familia, que está plantado casi como, prácticamente como un pilar que sostiene la familia. Eso tiene que ser la oración. La oración es un pilar fundamental para sostener las familias. Entonces, la autora nos hablaba acerca de la perseverancia, ¿ya? Entonces, primero, la perseverancia en realidad es cuando para lograrla no tenemos que mirar la realidad con ojos naturales, sino con ojos espirituales. A mí una de las cosas que me asombró, o sea, o como que me gustó mucho de lo que ella contaba, era de su esposo cuando era joven y llegó borracho a su casa y la mamá de este joven lo presentó delante de las otras hermanas como el futuro pastor de jóvenes. En ese momento ella no estaba mirando a su hijo con los ojos terrenales, que podría haber sido decepción quizá
o a lo mejor vergüenza al presentarlo así en ese estado y que las hermanas lo vieran en ese estado. Podrían haber sido muchos sentimientos como mamá, ¿cierto? Como, como frustración, porque a lo mejor ella oraba por su hijo y aún no veía nada. Pero aún así, ella fue capaz de mirar con ojos espirituales y presentarlo con fe como el futuro pastor de jóvenes. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que impregnar. Muchas veces hay, no, bueno, no sé si habrá algún caso aquí, pero hay veces que las mamás o los papás hablan muy mal de sus hijos. Hablan, es que mi hijo es acá, es allá, mi hijo hizo esto, esto otro. A lo mejor con personas de confianza, mucha confianza, podemos desahogarnos y comentar y buscar consejo. Pero a veces con las personas externas a nuestra familia, que a lo mejor no tienen tanta confianza, a pesar de cómo sean nuestros hijos, a pesar de a lo mejor que nosotros conozcamos su carácter, a lo mejor vicios si hay, a lo mejor este sentido de no ser fielmente cristiano, cierto, seguidor de Cristo, eh, presentarlos buscar las cosas buenas de ellos, fortalecer las cosas buenas, no solamente ver el lado negativo de ellos, sino que fomentar las cosas buenas y con fe hablar acerca de los cambios que ellos van a tener, de todo lo que ellos van a crecer, que van a avanzar. La perseverancia también es una oración constante, que insiste. Muchos ya conocemos esta historia, ¿cierto? De la viuda, ¿cierto? La que insiste, insiste, insiste hasta que cansa a este juez, o sea, a este señor y le hace justicia. Muchas veces nuestra oración, aunque sea repetitiva, tiene que ser constante. No importa el tiempo, no importa si vamos a pasar 1, 3, 5, 10 años orando por lo mismo, en algún momento vamos a ver la respuesta de Dios con fe. Y por supuesto que una oración perseverante se puede sostener en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tenemos una relación con Él, somos constantes en orar, en buscar. Siempre tenemos que afirmarnos en el Espíritu Santo para poder tener esta perseverancia y orar con perseverancia para que no a lo mejor para que se cumpla todo, sino que orando siempre para que se haga la voluntad de Dios. Y por supuesto, como decía esta autora, siempre creyendo en lo sobrenatural, en aquellas cosas que son imposibles. Aunque nuestra familia venga, ¿cierto?, a decir, no, ya, pero ¿hasta cuándo voy a seguir orando por ella? ¿Hasta cuándo voy a seguir orando por él? O, o, o échalo, o abúrrete, no sé. Vienen muchas voces de personas que están a nuestro alrededor que nos dicen que ya no hay más que hacer, que ya no hay salida, que ya no hay respuesta. Todo lo contrario, nosotros entre más escuchamos esas voces, que más fuerte sea nuestra oración, porque más oposición vamos a tener. ¿Ya? Entonces, ese es el primer punto para tener conciencia dentro de nuestra oración. Cuando nosotros vayamos a orar, mantengamos la perseverancia, o sea, mirando con ojos espirituales aquello que estamos pidiendo. Ahora, orar con fe. Entonces, en Santiago 1:6 dice, pero debe pedirle a Dios con fe sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. ¿Ya? Cuando dudamos, no sé si le ha pasado, pero en los momentos de duda nos sentimos como medios inestables, muchas veces, que no sabemos qué hacer.
no sabemos si continuar, si dejar, si soltar, si perseguir lo que queremos, si abandonar aquello que estamos pidiendo. Pero en cambio, cuando nos llenamos de fe, de esa fe que el Espíritu Santo nos da, porque recordemos también que la fe está dentro del fruto del Espíritu Santo, esa fe nos ayuda a mantenernos en esa perseverancia y a mantenernos en el objetivo que nosotros queremos lograr. Nos ayuda a mirar más allá y no a estar como tambaleando, no como ya, hoy día sí oro, hoy día oro, no sé, por ejemplo, quiero, quiero que mi hijo, no sé, o algún vicio, un hijo deje de fumar. Hoy día oro para que deje de fumar. Mañana ya, señora, es tu voluntad, no. Después al otro día, ay, no, es que ya, ¿para qué? Si ya no va a cambiar, mejor lo dejo solo, si en algún momento lo va a hacer. Después sigo orando por él. Después no. Entonces nos vemos como en esta inestabilidad y en esta ola de mar que va y viene, va y viene. En cambio, cuando tenemos una fe determinada, nos ayuda a mantener siempre la vista en eso que aquello por lo que estamos orando. Y por supuesto que cada vez que un cristiano se levanta en oración, viene también oposición del enemigo. Eso siempre lo tenemos que tener claro, muy claro. Entonces, cuando el enemigo no puede con nuestra perseverancia, porque nos ve que estamos orando, orando, orando ya todos los días ve que esta mamá está orando, orando, orando por su hijo, que este papá está orando, orando por su hija. Cuando el enemigo ve que esa perseverancia y ya no le sirve el darnos sueño, a lo mejor distraernos con otras cosas, sino que nos mantenemos fijos, viene la duda. Y esa duda, como decía ella, ¿y pasará? ¿Será que algún día voy a ver la respuesta? ¿Será que Dios me está escuchando? ¿Será que lo estoy haciendo bien? Y vienen muchas dudas a nuestras vidas, a nuestras mentes sobre todo. El enemigo trabaja mucho con nuestras mentes, esos pensamientos. Vienen y van. Y ahí nos va infundando dudas y comenzamos de nuevo a soltar y a abandonar aquello por lo que estamos orando. Pero debemos recordar, ¿cierto?, que en Cristo, como dice aquí, todo es posible. Y siempre debemos orar con esta verdad presente. Cuando nos dediquemos a orar por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestras generaciones que van a continuar, por los hijos de nuestros hijos, siempre oremos con esto. Y si en algún momento vemos que estamos dudando o que estamos flaqueando en esto, repitámonos esta frase. A mí la verdad es que me ha servido mucho. Cuando, por ejemplo, yo una vez le pregunté a mi papá cómo podía orar con fe, con harta fe, porque yo debo reconocer que a mí me ha flaqueado la fe muchas veces. Y, y mi papá siempre me dice que al momento de orar, cuando yo sienta que tengo dudas o cualquier cosa, que ore. Eh, Dios aumenta mi fe, Dios aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Y esta misma frase, en Cristo todo es posible, en Dios todo es posible. Y cuando la repetimos, la repetimos, la repetimos, es como que nos autoconvencemos a nosotros mismos de que es así. Y estamos hablando verdad a nuestra vida y cognitivamente estamos enviando, ¿cierto? Ya como siendo como más clínico, estamos enviando órdenes a nuestro cerebro para que crea esta verdad. Porque el enemigo infunde duda, pensamientos, y nosotros debemos combatir esas dudas. Debemos contraatacar lo que el enemigo nos está diciendo. Y cuando leemos la palabra, decimos, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo todo es posible, todas esas cosas van peleando
contra las dudas que va infundiendo el enemigo. Y tercero, ¿cierto? Una oración eficaz hace que haya una unidad familiar. Entonces, ¿por qué es tan eficaz orar en familia? Y ella nos daba algunas pautas del por qué. Una de esas es porque nos une a Dios, a todos como familia. Sentimos que hay algo en común, algo que nos une. Se van creando como lazos espirituales dentro de la familia. Porque a veces podemos ser familia, podemos vivir juntos muchas veces, pero no siempre estamos unidos espiritualmente. No siempre sentimos ese lazo, a lo mejor hay un lazo de sangre, a lo mejor hay un lazo de sentimiento afectivo, porque es mi hermano, porque es mi mamá, porque es mi hijo, ¿cierto? Pero no siempre está ese lazo espiritual que fortalece, que une. Entonces, la oración eficaz también nos une como familia, nos une a Dios, nos une como familia, porque pasamos tiempo juntos delante de Dios. Pasamos estos minutos, aunque sean minutos, ¿cierto? Pequeños minutos, segundos, pasamos tiempo delante de Dios. Porque establece también, perdón, establece otro clima familiar. Y aquí también, yo recuerdo que una vez el pastor Pablo hablaba acerca de los ambientes familiares que se crean en nuestros hogares. Y no siempre hay buenos ambientes, no siempre hay buenos climas familiares. Cuando la oración está presente en la familia, estos climas familiares comienzan a mejorar, comienza a haber más unidad, comienza a haber más como conexión unos con otros. Empieza a haber más compartir, más confianza, más comunicación. Nos contamos aquellas cosas por las que nos gustaría que oramos. Por ejemplo, el juntarse, si no es habitual, por ejemplo, por lo menos a lo mejor una vez a la semana, cuando los hijos son más grandes, por ejemplo. Y que cada uno haga alguna petición de oración de sus trabajos, sus estudios, colegio, de amigos, alguna petición, y eso también nos permite tener un tiempo de comunicación y confianza entre nosotros. Y cierto, porque da la posibilidad de establecer parámetros morales y familiares. O sea, nos da valores como familia. Nosotros creemos en esto y en esto. ¿Ya? Y lo más importante, ¿cómo se logra la unidad familiar? O sea, ¿cómo se logra esta, ¿cierto? A través de la oración. Podemos, por ejemplo, establecer un día y una hora que se respete y sea cómodo para todos. Por ejemplo, un día que usted sepa que nadie haga nada, como que ya es como tiempo de ocio, invite a su familia. Invite a su familia a lo mejor hablar algo que necesiten orar, algo que les haya pasado, a los niños más pequeños, ¿cierto? Perdón. Ay, ya. Casi ya no continuó la clase. Pero, por ejemplo, si hay algún familiar que está enfermo, nos puede servir de excusa, ¿cierto? Para comenzar a juntarnos y a orar.
También podemos hacer participar a todos. Esto de que cada uno haga alguna petición de oración, algo que necesite por lo que puedan orar, también es bueno, porque todos van a participar. También necesitamos, ¿cierto?, estar atentos espiritualmente a los estorbos del enemigo. ¿Qué se refiere con esto? Que muchas veces hay ataques del enemigo dentro de nuestras familias. Por ejemplo, la división, las discusiones, las peleas entre hermanos, que muchas veces son cosas como muy comunes, pero a veces se van dando muy habitualmente, y ahí es donde podemos también orar por aquellas cosas y tener mucho discernimiento también. También se logra intentando que sea un tiempo de oración, de intercesión por necesidades, como decía, necesidades familiares, enseñanza de la palabra, etc. Uy, ya. Y, cierto, teniendo en cuenta las edades de los integrantes de la familia, si hay niños muy pequeños también, se puede dar como tiempo determinado para cada actividad. O sea, si somos grandes, puede ser algo un poquito más largo, pero si hay niños pequeños, tienen que ser tiempos muy cortitos y precisos, donde ellos también puedan participar. Sobre todo los que tienen nietos, también se puede hacer participar en todo esto. Amén. Y quiero finalizar con esta frase que dice la autora, que dice, una oración eficaz es aquella que se hace en familia. Si bien hay momentos para orar a solas, nuestros hijos aprenden a orar con nosotros. Un niño, por ejemplo, no va a aprender, difícilmente va a aprender a orar solo, a menos que reciba, ¿cierto?, la revelación de Dios en su corazón y lo haga instintivamente. Pero si no ve a los papás o a los abuelos, ¿cierto?, orar, difícilmente va a aprender cómo hacerlo. Para los mayores, cuando no son cristianos habituales, ¿cierto?, frecuentes, sino que son simpatizantes muchas veces, el ver a sus padres orar de esa forma va a ser un estímulo que va a hacer que ellos también quieran imitar. Va a ser algo que va a quedar grabado en ellos el ver a sus padres orando por ellos. Sobre todo en momentos difíciles, en situaciones donde ellos estén pasando situaciones difíciles. Aunque a lo mejor ellos reaccionen mal o a lo mejor ellos no tengan ningún tipo de reacción, créanme que esa imagen de ver a sus padres va a quedar grabado por siempre en su memoria. Y cuando sean mayores y pasen esa etapa, van a decir, yo vi a mi papá, vi a mi mamá orando por mí en ese momento. Así que antes que me muera aquí, me gustaría escucharles ahora. Yo ya he hablado mucho, me gustaría escucharles con qué se quedan, qué es lo que quieren implementar en su familia, cuál es el desafío que se llevan. Eso. ¿Cuál es el desafío que se llevan para sus hogares? ¿Mm? Así que el que quiera, antes que me muera. ¿Y por qué? ¿Puedo hablar? Sí. Sí, Muy bonito todo. Bueno, yo creo que uno se queda con con todo lo que se ha explicado, porque es todo tan clarito. Tal como usted decía, nosotros que somos más viejitos, ¿cierto? Criamos los hijos, siempre ahí vieron también en sus padres la
la disciplina dentro de la iglesia, orando siempre en las reuniones, en prédicas, en todo. Entonces ellos aprendieron así, viendo, yo me quedo con eso que es muy importante, que lo que usted decía, que si los niños no ven a los padres orar, ellos no aprenden. Y eso es verdad, porque ellos se quedan con lo que ven dentro de su hogar. Si los papás oran, no oran. Eh, yo me acuerdo de mis nietos que cuando a veces mis hijas iban a la iglesia y yo me quedaba con ellos acá, pero acá yo les hacía reunión como que si estuvieran en la iglesia. Y Briancito, que era chico, Daniela, eh, todos están chicos, pues, Felipe, Carlos. Y yo me acuerdo que Brian era uno de mis nietos que siempre tomó muy en serio él, que yo le decía, vamos a hacer una reunión aquí en la casa, y yo los nombraba como unos jefes de coro, el otro tenía que coordinar, y Brian siempre él decía que él era pastor, él siempre quiso ser pastor, entonces él predicaba la palabra, y todos teníamos que estar muy serios, porque él no aguantaba que nadie se riera, aunque eran niños, pero nosotros teníamos que estar ahí, bien serio, y cuando nosotros le damos ese ejemplo y lo hacemos como responsable de que la palabra de Dios no es travesura, que las cosas de Dios no son travesura, no son con liviandad, entonces ellos crecen con eso, y creo que yo sé que ellos tienen muchos recuerdos de que yo de chiquito, igual cuando no podían mis hijas porque trabajaban, yo los llevaba, siempre los llevé a la iglesia. Y en la casa cuando no iban, hacíamos reuniones, hasta le hacíamos la Santa Cena con Coca-Cola, pancito, galletas. Entonces ellos tomaban muy en serio todo esto. Y bueno, ahí están los resultados, porque ahí mis hijos caminan en el Señor. Hay uno que también me gustaba mucho cuando usted explicaba referente a la oración, que es verdad que una vez se ora por un hijo, ¿cierto? Que ha conocido al Señor y de repente está en otro lado. Y claro, es como que uno nunca va a ver el resultado y verdaderamente, como dice el Señor, que el que pide dudando no recibe nada. Entonces, como que nos cansamos de decir, pucha, tal como usted decía, ¿para qué va a orar si ya no pasa nada con él? O ya no hay caso, o está lejos. Y como que vamos perdiendo el horizonte de la oración que hemos empezado con fe, y después como que terminamos débiles porque no vemos resultados. Entonces, creo yo que nosotros tenemos que aprender en la oración a esperar en el tiempo del Señor, pero sin cansarnos de orar, o sea, de seguir perseverando en la oración. Así que está muy bonito todo lo que está enseñando, y una lección sobre todo los papás jóvenes que tienen que llevar a sus hijos a la iglesia, y si no los llevan en la casa, nosotros antes hacíamos también como un altar familiar en nuestro hogar. Como usted decía, nos juntábamos todos a exhortar cada uno un versículo, y eso es bonito porque se mantiene la fidelidad hacia Dios, la convivencia en la familia, y uno va creciendo en la espiritualidad. Eso, hermana, no hablo más porque si no le voy a quitar el lugar a otro. Amén. Gracias, hermana María Isabel. Es algo muy lindo. Y todas esas cosas que ellos vivieron, ¿cierto? Sus nietos vivieron, yo sé que todos sabemos, ¿cierto?, que están marcadas en su corazón y que ellos también tienen conocimiento y tienen fe, saben, tienen conocimiento de que hay un Dios poderoso. Y en algún momento, mientras no perdamos la fe, ¿cierto? En algún momento ellos también van a llegar y van a acordar de lo que les enseñaba a sus padres, su madre, su abuelo, su abuelo también. Amén. No sé si alguien más, Amén, hermana Claudia. hasta ver si. Yo también quiero contar algo un poquito, no profundizar mucho, pero acerca de la oración.
de la perseverancia, porque eso es muy importante nosotros como hijos, como decía nuestra hermana María, ¿cierto? Muchas veces nosotros oramos por una petición por nuestros hijos y oramos en el tiempo, como en el video la hermana decía que oraron 10 años por el hijo para que Dios hiciera la obra en él. Y después de ese tiempo se cumplió la oración. Yo sé que, como decía ella, oraron, perseveraron en la oración para ver los resultados. Y nosotros un tiempo vivimos una situación difícil con nuestra hija y me acuerdo que orábamos en familia con mi suegra, con mi esposa y orábamos perseverando, perseverando, orando siempre en esa dirección y después del tiempo vimos la respuesta de Dios. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos siempre perseverar en la oración, porque muchas veces desistimos de la oración porque no vemos resultados al instante, pero uno siempre quiere las cosas rápido, pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, entonces uno debe siempre estar ahí insistiendo en la oración para ver la respuesta de parte de Dios y yo la he visto muchas veces, por eso digo que es importante perseverar en la oración. Eso, hermana Claudia. Amén. Sí, siempre, siempre la perseverancia. Y otra cosa también que la autora contó, em, declarar palabras de fe sobre los hijos. Mm. Siempre es bueno, so- no solamente orar, sino que aquello que oramos también declararlo con nuestros labios, nuestra boca, declararlo sobre nuestros hijos. ¿Alguien más quiere? Yo, Sí, Carlita. ya, en mi caso, yo siento que es súper difícil porque soy la única cristiana acá. No tengo como un refuerzo quizás de mis papás o de alguien más. Y la verdad es que se me hace difícil con el ajetreo del día, de mi trabajo, orar. Y yo de verdad que a veces ya, trato de hacerme el tiempo de no orar y no quizás dormirme. Y soy bien sincera, porque de verdad que a veces me pasa. Pero siento que a veces cuando oro por las niñas y oramos así, nos tomamos las manos y lo hacemos, de verdad que es potente la oración. Y yo sé que eso a Dios le agrada, pero a veces cuesta. Yo, en mi caso por lo menos, no tengo como ese apoyo, entonces me es súper difícil. Pero bueno, sabemos que Dios ve nuestro corazón y sabe lo que hacemos. Así que intento, pues, hago el intento, no, a veces no quizás lo hacemos todos los días, pero sí hago el intento de por lo menos dejarle eso a mis hijas. Eso. Gracias, Carlita. Sí, muchas veces el ajetreo de la vida, ¿cierto? En los tiempos, no es como nosotros quisiéramos. Sobre todo cuando trabajamos, la Carlita, ¿cierto? Tres niñas pequeñas, es difícil. Pero igual, ¿cierto? Como dices tú, Carlita, buscar la instancia muchas veces. La autora también nos hablaba de buscar en nuestra agenda. Bueno, no todos somos tan cuadrados, pero yo sí me manejo con una agenda. Pero buscar un día específico donde sabemos que a lo mejor no vamos a hacer muchas cosas. Y a veces cuando nos juntamos, por ejemplo, para ver una película, en ese momento también podemos juntarnos para hacer una oración cortita. Como les decía, ¿cierto? No tiene que ser una oración extremadamente larga, sobre todo cuando hay niños pequeños, como el Amparito, que es muy pequeñita, sino que algo cortito y como dice la Carlita, ¿cierto? Se genera algo potente porque, como decía la autora, también cambia el clima familiar, cambia el clima en nuestro hogar. A pesar de que a lo mejor no toda la casa, ¿cierto?, esté involucrada, pero sí en nuestra habitación, en nuestro lugar, como familia. ¿Amén? ¿Alguien más le gustaría decir algo? Yo.
cuando Bueno, a mí me cuesta mucho también hacer eso. Yo logro que pase eso en Año Nuevo. En Año Nuevo estemos en la iglesia, antes cuando no estaba en la iglesia igual, todas las 5 o 10 minutos antes que sea las 12 de la noche, nosotros como familia oramos y ora cada uno agradeciendo por el año, por lo que pasó, por lo bueno, por lo malo. Tal vez es muy poquito porque, como saben, no todos son cristianos en mi hogar. Entonces, mi hijo, si yo le hablo del Señor, mi mamá, sí, mamá, sí, mamá. Pero a veces uno, bueno, si uno lo logra a fin de año, ¿por qué no lo puede lograr en otras instancias? Pero muchas veces uno no se atreve o da como por hecho que no lo van a hacer. Y a veces el Señor nos sorprende, porque así como lo hacen para Año Nuevo, eh, oran al Señor, yo creo que también se pueden hacer instancias así, sobre todo cuando no son cristianos o cuando somos dos cristianos y los otros no, o están alejados. Pero muchas veces va en nuestra fe, porque muchas veces yo no lo hago porque ya estoy dando por hecho que no lo van a hacer. Y el Señor nos dice ahora que no es así, que deberíamos tener fe y también orar para eso. Señor, quiero que oren esta semana, quiero orar con mi familia y orar y pedirle al Señor que se, se dé la instancia y se da. Pero muchas veces nuestra fe nos limita. Y esto nos está enseñando que no, que si nosotros el día de mañana nuestros hijos van a enfrentar problemas, dificultades, que ellos puedan ver que la oración es eficaz, que así como mi mamá oró por mí cuando estaba enferma o cuando yo tenía que hacer una prueba, ellos también puedan eh, hacer lo mismo y orar, porque también lo saben. Así que muy hermosa la clase de hoy. Y le agradezco a usted también porque está muy enfermita, pero igual la hizo. Muchas gracias. gracias, hermana. Sí, y bueno, el tener un hogar cristiano completo es lo ideal, ¿cierto? Pero sabemos que no siempre es así y ahí es cuando persiste la oración eficaz cuando nosotros declaramos. Y como decía usted, orar en ese sentido también, para que haya más unión familiar respecto a a la oración. Y que a lo mejor orar para cuando ese momento usted haga la invitación, a lo mejor al principio no van a aceptar, a lo mejor, pero después más adelante, a lo mejor a ver también la insistencia, sí, a lo mejor en algún momento van a ceder. A ver. Hermano René, Sí, bueno, yo quiero darle gracias al Señor porque escuché como la clase pasada no estuve, sino que me la absorbí toda hoy día en la tarde. Y darle gracias al Señor por eso y por lo que escuchaba hoy día en este taller. Ver que la verdad de todo eso es de que he tenido experiencia en varios lugares porque cuando me he cambiado de casa, me he cambiado de iglesia también porque me queda más cerca. Y he logrado ver de que hay muchos predican la palabra, se predica la palabra, y estas cosas que son esenciales en sí no se enseñan, porque también la obligación del que está guiando a la iglesia es enseñarle a la iglesia. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que orar por nuestros hijos. Yo tengo 3 hijas grandes y uno más grande, y todos ellos fueron a la iglesia cuando chicos, pero ahora ya cada uno tomó su camino, o sea, cada uno vive independiente. Pero eso significa que yo no siga orando por ellos, igual tengo que orar por ellos, ¿ya?
ellos estuvieron en la iglesia, gustaron las cosas del Señor. Yo creo que Dios tiene su tiempo con cada una de las personas. Ahora, por la misma situación que estamos, o sea, vivimos todos separados. Entonces, no nos encontramos todo el tiempo y cuando nos vemos conversamos 5 minutos, 10 minutos y chao. Pero sí, es que yo soy la cabeza de la iglesia, de la familia, me mantenga en el lugar que corresponde. Entonces, el Señor es bueno, como lo que decía el pastor, de que Dios, o sea, ha sido con su familia en momentos cruciales de la vida de ellos y ha pasado en todos nosotros, porque nadie es perfecto, porque no todos nacimos en el Evangelio, sino que hemos ido entrando a medida del tiempo. Yo conocí al Señor a los 26 años de edad, entonces cambia la cosa. Yo no fui a la iglesia católica y de la iglesia católica fui como 2 o 3 veces que me invitaron a tomar desayuno a la iglesia, a Asamblea de Dios. Y ya algo recibí de la palabra. Bueno, el Señor, después de eso, el Señor a mí me llamó y yo pude aceptar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida y empezar a caminar. Pero ese caminar se hace como quien dice, a lo mejor voy al club, una cosa así. Pero cuando uno va entendiendo y va tomándole asunto a lo que el Señor a nosotros nos da, entonces vamos adquiriendo mayor compromiso. Yo creo de que la oración eficaz del justo puede mucho. La misma hermana decía ahí, que nosotros tenemos que orar creyendo en que las cosas son. Creer en lo que nosotros no vemos. Eso es. Porque nosotros nunca hemos visto al Señor, pero creemos que el Señor existe. Y el Señor a nosotros nos llevará de triunfo en triunfo. Así que le doy gracias al Señor. Gracias, hermana Claudita. Bien, bien clara la inducción de este taller. Y esperamos que el Señor siga usándola a usted como corresponde, porque siempre ha estado con usted desde que yo la conozco. Así que el Señor la bendiga mucho y a Amén. todos nos bendiga. Amén, gracias hermana René. Y nunca, como decía la autora, siempre perseverar. Aunque los hijos estén grandes, 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 con su vida hecha ya, los padres nunca dejan de ser padres, ¿cierto? Y siempre pues, ellos van a poder sentir esa cobertura espiritual mientras usted esté orando por ellos. Y un día también cuando a lo mejor usted ya no esté, ellos van a recordar también que su padre siempre oró por ellos, donde estuviera. Amén. No sé si la pastora Claudita quiere decir algo o si está con sus nietos, no se preocupe. ¿No? Sí, eso trataba de hacer, pero este niñito pareciera que no está enfermo, pero está igual que usted. Toto. La verdad las cosas es que ha sido una clase muy constructiva, muy educativa y uno se sorprende cada día porque uno de quien menos espera va a aprender algo nuevo. Y le agradezco a usted. Y lo que más me queda marcado es de que el tiempo de orar nunca es un tiempo perdido, sino que es un tiempo invertido. Y cuando uno invierte en cualquier cosa, uno después ve los resultados, ya sea con un negocio, cualquier cosa, uno no tiene resultados inmediatos, sino que los resultados vienen después. Y creo que el tiempo de Dios es tan perfecto que siempre nos sorprende en el momento menos que uno lo espera, podemos recibir los resultados. Y como decía también nuestro pastor, en el tiempo que nosotros tuvimos que quizás en aflicción y a lo mejor veíamos la desesperanza, pero Dios contestó en el tiempo que Él necesitaba, Él tomó los medios que Él requería para ver los resultados que hoy vemos y que nos gozamos y nos reímos porque pasamos a lo mejor un desierto, pero hoy gozamos de la gracia del Señor y lo vemos también ahora con nuestro hijo, que a pesar que está pasando en momentos muy difíciles, y Dios sabe cómo llama también.
porque de eso nuestros hijos igual están dentro de la promesa. Y vemos que Luciano, como sea, él siempre ha sido un joven muy respetuoso, tal como decía mi hermana Bernardita, que quizás los hijos tampoco van a la iglesia, pero ellos saben que este legado que viene desde nuestro árbol genealógico de mis padres hacia abajo, yo de mi abuela materna, mi mami Nel, siempre era rodear el hogar y antes de empezar un año siempre es orar y darle gracias al Señor. Y mis hijos cuando se reúnen con nosotros, ellos saben que primeramente nosotros les damos el abrazo al Señor para comenzar como se debe. El lugar que nosotros le damos al Señor es el que hoy más que nunca lo estamos respetando y lo estamos enseñando también a estos pequeños que Dios es primero. Y él ora a Dios por los alimentos, ¿cierto? Sí, él le da gracias a Dios por los alimentos y siempre le vamos a inculcar eso. Y mi hija es muy respetuosa igual, a pesar que ella no va a la iglesia, pero cuando ellos están enfermos, ella también recurre a Dios porque sabe que Él no le va a fallar nunca. Así que eso, muchas gracias, hermana Claudita, mejórese, que Dios le bendiga y renueve su fuerza también. Y a todos. Amén, gracias, pastora Claudita. Sí, y ellos saben que hay algo más. Por ejemplo, mi hermano tampoco va a la iglesia, pero fuimos toda nuestra infancia a la iglesia. Y él siempre me dice, yo sé que un día voy a llegar a Dios. Yo sé que hay un día en que voy a empezar a amar a Dios como tú lo amas. Pero a mí solamente que el hecho de que él me diga eso ya me da, ¿cierto?, la seguridad de que él tiene conciencia de que hay un Dios y que lo que nosotros hacemos o nosotros le inculcamos no es algo en vano. Amén. Así que quiero orar para que ya finalicemos esta clase. Así que le voy a pedir que cerremos nuestros ojitos y le demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú nos amas. Gracias porque nos tienes tan considerados, Señor, en tu reino, que nos das estas herramientas, Señor, para seguir orando con fe, para seguir en este camino, para seguir guiando a nuestras familias. Padre, gracias te doy por cada uno de mis hermanos, por mis pastores que están aquí, Padre, reunidos. Te pido que tú nos fortalezcas, Señor, cada día, que tú nos des sabiduría, que nos des fe, Padre, para continuar día a día, Señor, esta labor. Gracias, Padre, y te pido, Señor, que tú nos animes, Señor, en momentos de duda, Padre, que tu palabra venga, Señor, a nuestra mente, a nuestros corazones, a recordarnos, Señor, esas promesas que tú nos haces, a recordarnos esas verdades, Señor, que muchas veces pasamos por alto en nuestras vidas, que tú todo lo puedes hacer y que, Padre, podemos, Señor, como tus hijos, con autoridad de hijos llamados por ti, Señor, podemos orar, Señor, y pedir aquellas cosas imposibles, Señor, que tú haces. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque siempre estás presente en nuestras vidas, porque nunca nos abandonas, nunca nos dejas, Señor, sino que siempre estás pendiente de todas nuestras necesidades, Señor. Gracias, Padre, te pido una bendición especial para cada una de las familias, Señor, que están representadas en este lugar, para las generaciones que están representadas, Señor, en este lugar. Que tu bendición, Señor, sobreabunde, Padre, sobre cada uno de ellos, de nuestras vidas, Padre, para así seguir este camino y que aquellas generaciones que vengan, Señor, sean grandes siervos y siervas en tu reino, Padre. Gracias, Padre, porque creemos, gracias porque, Señor, sabemos que hemos recibido respuesta tuya, porque hemos recibido palabra tuya también y porque tú nos animas, Señor, a continuar, sabiendo que tú estás tomando nuestras manos, Señor, y no nos vas a abandonar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pastores, muy Amén. buena semana, fin de semana largo, así que descansen, ¿cierto? Disfruten en familia. Gracias, Claudita, por todo. Ya, un Chao, abrazo. Cariño a mi hermano, cariño a todos. chao, chao, hermana Claudita. Bendiciones a Chao a todos, todos. pastor. Bendiciones. Chao. Bendiciones, que Dios los Bendiciones, bendiga. Lindo fin mejore de... pronto. Chao.